Vamos a hablar con el doctor Ramiro Albarracín de Ceremonial y Ciencias Sociales. Nada más y nada menos que un temita para abordar cuáles son los presupuestos metodológicos para investigar la disciplina. Para quienes nos visitan por primera vez, para quienes nos acompañan de otros lugares, quiero contarles que el doctor Ramiro Albarracín es abogado, procurador, escribano por la Universidad Nacional de Tucumán. También es egresado de la Maestría en Administración y Gerencia Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España y de la Universidad Alcalá de Henares. Es doctor en Humanidades en el área de Derecho por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, director general de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Tucumán desde el año 1997. También actualmente sigue siendo nuestro rector en la Universidad de San Pablo de Tucumán. Es director de la Maestría en Política y Gobierno de esta universidad. Además, investigador categoría 3 del Sistema de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es docente y también autor de muchos libros. Solamente le voy a nombrar algunas cositas, puede ser, no le voy a nombrar todos, doctor. El pensamiento político de Monteagudo, un manual de teoría del Estado, principios de efecto directo y supremacía del Mercosur. Es un promotor de esta disciplina del ceremonial y el protocolo. Así lo hizo y sigue impulsándolo. El doctor Ramiro Albarracín, también miembro de la Organización Mundial de Protocolo, nos va a hablar de ceremonial y ciencias sociales, presupuestos metodológicos para investigar la disciplina. Bienvenido, doctor. Bueno, cuando te hacen una presentación así, se supone que uno tiene que decir algo inteligente a continuación y bueno, te ponen en un aprieto. Pero bueno, voy a tratar de hacer algo mixto porque me dijeron los organizadores que vamos a hacer después una revista digital. Entonces lo preparé en formato de paper para que ustedes después lo puedan tener como un insumo, porque esta es la idea. Lo pensé también para que mis alumnos lo puedan usar para hacer sus tesis, porque estamos teniendo algunos problemas para introducir la lógica de las tesis de grado en alumnos que no están acostumbrados a eso. Entonces voy a ir como leyendo y mechando con mis comentarios un poquito esta lectura para seguir el orden mental en el que estructuré el trabajo. Mi ponencia va a estructurarse sobre un objetivo central que puede resumirse en la pregunta: ¿cómo es posible investigar en ceremonial desde una perspectiva científica de las ciencias sociales o en ciencias sociales? Es decir, el ceremonial y el protocolo tienen una historia de frondosa literatura. Nosotros estamos al tanto de que siempre hay literatura, hay artículos, pero estos artículos, sin embargo, siempre están en torno a la misma problemática, a la misma cuestión, al mismo tipo de manuales y de tratados que tienen que ver con las precedencias, que tienen que ver con las prácticas, que tienen que ver con la nobleza, que tienen que ver con el ceremonial social y las normas de buena conducta, etcétera. Y es como que de alguna manera el ceremonial, bibliográficamente hablando, quedó preso de esa circularidad. Y esa circularidad además no tiene un intento de ponerse por arriba de esas normas técnicas y reflexionar acerca de los fundamentos de esas normas que se estudian o se aplican. Yo como docente y promotor de la carrera de la licenciatura y obviamente a través de esto de la profesionalización del ceremonialista, que es lo que a mí me interesa en el fondo, porque una carrera universitaria no tiene sentido en sí, digamos, el sentido de una carrera universitaria es básicamente que la gente que la haga mejore y mejore la profesión, mejore la actividad, la disciplina y en el futuro digamos, esa tarea que viene a ser un métier práctico que a veces nos consideran como sirvientes de lujo,
pueda convertirse en una profesión liberal tal cual como es el abogado, como es el contador, como es el ingeniero, ¿verdad? Es una aspiración que me parece que a esta altura de la historia, después de miles de años de ceremonial, mínimamente nos merecemos los que nos dedicamos a esto. Aclaro que yo soy una persona, como ustedes han visto por mi currículum, bastante polifacética, pero ¿por qué diríamos que yo estoy acá hablando con cierta autoridad ante ustedes? Yo tengo 30 años de ejercicio, que se cumplen en diciembre de este año, como director general de Relaciones Internacionales de la universidad, de una de las universidades más grandes de la Argentina, que tiene más de 100 años, que para la Argentina es una barbaridad. Y estuve trabajando codo a codo en la recepción de invitados académicos extranjeros con el área de ceremonial, con lo cual he desarrollado un conocimiento práctico más que pertinente. Bien, la aparición entonces de esta carrera con la obligatoriedad, porque ustedes saben las licenciaturas necesitan una tesis final, nos ha planteado la necesidad de enfrentarnos a chicos que vienen de la tecnicatura, digo chicos para ser generosos, que vienen de la tecnicatura o de las tecnicaturas de distintas, porque es una licenciatura de complementación, se aceptan tecnicaturas de otras instituciones, que tienen que cursar 2 años y que de repente nos encontramos con que no saben escribir o hacer una tesis de carácter científico. Entonces un poco la preocupación es ver cómo serían esos principios que tenemos que establecer metodológicamente hablando para que nuestros trabajos se internalice la costumbre de que nuestros trabajos tengan una metodología propia que la haga característica y la haga similar a los estudios de ciencias sociales para poder competir al nivel de ciencia con las otras disciplinas sociales, con la historia, con la psicología, con la abogacía, con la sociología. Es decir, cómo nos aproximamos desde el ceremonial a esta manera científica de hacer investigación en ceremonial, protocolo, etiqueta, organización de eventos, según las definiciones que le queramos dar. Entonces, bueno, hemos pensado, ¿qué sería lo más cercano por analogía? Bueno, obviamente el ceremonial forma parte de las ciencias sociales, y de las ciencias sociales en un sentido no solo de la disciplina como tal, sino en un sentido de las ciencias sociales en sentido transversal, porque nosotros utilizamos la sociología, la psicología social, la ciencia política, la historia. Entonces, de alguna manera, no somos una ciencia social en sí misma que tenga su objeto y su método propio, sino que tiene una permeabilidad con las otras ciencias sociales y una transversalidad con ellas. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos que abordar nuestros estudios a partir de ahora. ¿Cómo? Y con una metodología de ciencias sociales que podrá ser variada, ustedes la pueden elegir, yo voy a proponer una hora, pero no es la única, pueden elegir otras. Y esa metodología debemos acostumbrarnos, los que hacemos ceremonial y los que escribimos sobre ceremonial, tenemos que acostumbrarnos a que es una manera en la que tenemos que siempre abordar los trabajos escritos sobre nuestra disciplina, a partir de ahora y para el futuro. De esta manera podremos entrar y competir con los estudios ya que tienen su tradición en ciencias sociales como la sociología y demás que acabo de mencionar. Bien. ¿Cuáles serían esos elementos esenciales que tiene que tener todo trabajo metodológicamente correcto para ser científico? Por lo pronto, todo trabajo, tesis, libro, ensayo, no puede obviar en su primera parte, en su primera aproximación, el enfoque epistemológico del de que estamos partiendo. Es decir, nos tenemos que posicionar desde qué aspecto de la filosofía del ceremonial, y acá viene otra cuestión que voy a hablar enseguida, nosotros nos estamos posicionando. La filosofía del ceremonial es algo que planteé en un congreso anterior, que di una conferencia sobre eso, y que tengo el gusto de que veo que alguien tomó la posta en México y que va a hablar de eso al final en una de las sesiones. Me parece muy bien porque es un tema que hay que hablar. La epistemología o filosofía de la ciencia es algo que nosotros tenemos que tomar
de las ciencias sociales e incorporar a nuestros trabajos. Es decir, nuestros trabajos, nuestra investigación se va a insertar en este marco epistemológico, para indicarle al lector desde qué punto está el que escribe analizando la realidad, porque en ciencias sociales, ustedes saben, no hay un paradigma unificado, sino que lo que hacemos es tomar en cuenta la posición de la que hablamos, y para eso hay que explicitarla. Por eso es importante que empecemos trabajando sobre ese marco teórico, y si se puede hacer una referencia histórica a la evolución de ese marco teórico epistemológico que le da razón de ser al trabajo que estamos escribiendo. Una segunda categoría que tenemos que trabajar es la descripción del problema objetivo a desarrollar con definiciones tanto programáticas como específicas que vayan a utilizar a lo largo de la investigación. Es decir, nosotros tenemos que empezar, ustedes saben que en ceremonial y en ciencias sociales en general se usa un lenguaje que a veces viene del lenguaje común. Entonces, para precisar la diferencia de los términos que usamos en el lenguaje común, siempre hay que utilizar definiciones. O sea, el autor tiene que definir qué entiende por ceremonial, qué entiende por protocolo, qué entiende por organización de eventos, qué entiende por precedencia. Siempre hay que definirlo en el texto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la concepción que puedo tener yo, que la que puede tener alguien de México, que la que puede tener otro señor de Argentina que no vive en Buenos Aires. Entonces es importante, a los fines de la lógica interna del trabajo, siempre hacer una definición de los términos que vamos a usar en el trabajo. El tercer punto sería asegurar un marco lógico de relación de causa y efecto entre los conceptos utilizados y aquellos nuevos a los que se arriba mediante un proceso de investigación. Es decir, en ciencias sociales, ¿qué es lo que me garantiza a mí que el trabajo sea científico? No puedo utilizar el método de las ciencias sociales, el método experimental, no se aplica a las ciencias sociales, al menos en los enfoques que manejamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es agudizar el razonamiento lógico-deductivo para que la relación entre los términos que yo propongo y los términos a los que arribo sea de una lógica transparente y clara y entendible para quien está leyendo el trabajo. Entonces, no perder nunca de vista la relación lógica causal interna al trabajo que estoy presentando. ¿Qué tal? Bien, otro tema es, el cuarto sería aprender a recopilar datos. Es decir, nosotros en general en ceremonial nos basamos en la tradición, en el manual de la Comtesse de la Croix de no sé qué, y bueno, pero eso no es recopilar datos. Nosotros tenemos que recopilar datos de la realidad. Muchos de ellos son normativos, es decir, hay que apelar a las normas jurídicas. Hace poco di un curso de ceremonial empresario acá en Argentina. Sobre ceremonial empresario hay mucho escrito, pero hay mucho bla, bla, bla. Es decir, nadie ha tomado la ley de sociedades comerciales de la Argentina para analizarla y ver cómo se estructura una sociedad anónima, cómo se estructura una sociedad colectiva, y en base a esa norma, estructurar y definir con datos concretos aportados por la ley, cuál es el orden de precedencia dentro de cada uno de los tipos de sociedad. No es lo mismo la precedencia en una sociedad anónima, en una SARL, con que la gente se llama distinto y tiene distintas funciones. Entonces, por supuesto que eso cambiará de país en país, pero en el caso a lo que apunto es que tenemos que aprender a recopilar evidencia como hacen los sociólogos, como hacen los investigadores de campo, y aprender a categorizar, a crear categorías, es decir, clasificaciones de esa información para después poderla comparar y analizar. ¿Sí? El paso siguiente es, una vez que tengo la información analizada, establecidas las categorías, poder establecer generalizaciones o patrones que me permitan afirmar que existen algunas teorías, es decir, leyes de tipo sociológico, por supuesto no hablamos de leyes de la naturaleza, leyes de tipo sociológico que se cumplen en los distintos casos que hemos analizado. Es decir, extraer un concepto teórico de la sumatoria de experiencias prácticas, de datos prácticos que obtenemos de la realidad. Eso nos ayuda mucho a que nuestros trabajos sean lógicamente concretos al interior del ensayo y al mismo tiempo a lograr conceptos de verdad, es decir, de verdad o verosímiles, si ustedes quieren,
en el sentido de que de los datos que yo analizo voy a sacar información nueva, conocimiento nuevo. Porque si no, estoy siempre repitiendo lo del manual de Mademoiselle de Sévigné, y eso no es ciencia. De este modo, el último punto sería empezar a desarrollar una serie de teorías que tengan que ver con los conceptos o las dimensiones claves de nuestra disciplina. Es decir, empezar a generar una serie de conocimientos teóricos que sean propios del ceremonial y que sean generalizables a todo el mundo. Ustedes saben que el ceremonial varía mucho de país en país porque tiene una relación con la cultura, pero hay siempre algunos elementos que tienen que ver con la estructura de poder, con la relación con la política, con el rol fundamental de lo sagrado, de la imposición de lo que es más importante en una sociedad, y todos esos elementos se pueden teorizar. Lo que hay que hacer es hacer un análisis profundo y científico de ello. Por ejemplo, se va a presentar un trabajo de una profesora tucumana sobre el Te Deum, que a primera vista puede parecer sumamente aburrido, pero en realidad la función política de eso es muy importante. Como la Iglesia Católica, que es un culto mayoritario, pero está en competencia con otros cultos, se asegura que en la Constitución argentina, ustedes saben, nosotros sostenemos el culto católico, ese artículo de la Constitución se mantenga presente en los actos políticos. Entonces no es meramente estudiar el Te Deum, es el Te Deum como un instrumento de poder para que una institución puntual permanezca presente en el discurso político-social. Entonces, como ustedes se dan cuenta, si yo lo estudio desde una perspectiva un poco más de arriba, más general, cosas que pueden parecer, digamos, reiteración de temas del pasado, se convierten o toman un cariz distinto. No sé si me entiendes, después abro a preguntas, ¿no? Y yo quisiera citar acá un trabajo como ejemplo para que ustedes lo puedan, después dejo la bibliografía porque este trabajo tiene citas, está escrito como un paper. Quería compartir con ustedes, aparte de estas reflexiones personales que son las que acabo de mencionar, un trabajo de un profesor mexicano, pero que es egresado de Harvard, que se llama Franco Gamboa Rocabado. Este autor mexicano, en un ensayo que yo uso en mis clases de metodología del análisis político, escribe un ensayo que se llama Metodología para el análisis político, un enfoque flexible a partir de problemas, mecanismos e inferencias causales. El artículo está referido, por supuesto, a la metodología de la ciencia política, pero mutatis mutandi, cambiando lo que haya que cambiar, es muy útil para al tema que nos convoca en esta conferencia de hoy. Voy a utilizar un poco la definición que él da de ciencia política, la voy a parafrasear, pero para aplicarla al ceremonial. Y voy a diferenciar acá dos conceptos. La ciencia del ceremonial debe ser entendida como aquella adquisición de conocimientos por medio de una metodología científica, junto con las aspiraciones de obtener generalizaciones teóricas y el logro de paradigmas explicativos que trasciendan las fronteras de un escenario geográfico específico. Después, si quieren, discutimos separado, no los quiero aburrir, porque la atención tiene un límite y es un tema bastante árido. Pero básicamente es definir el ceremonial científico como distinto del ceremonial pragmático, entendiendo que el ceremonial científico tiene que ser aquel basado en una adquisición de conocimientos mediante un método científico de ciencias sociales, no un método científico de las ciencias naturales, que busque progresivamente mejorar los niveles de conocimiento científico, de conocimiento real, y la explicación y formulación de teorías sobre elementos que tienen que ver con el ceremonial, el protocolo, etcétera, y que sean además trasladables o aplicables no solo a un país, sino a todo el contexto global. Con esta definición que me parece muy valiosa de lo que sería la ciencia del ceremonial, diferenciamos claramente lo que sería la pragmática del ceremonial, que es lo que venimos haciendo hasta ahora.
estoy proponiendo algo bastante revolucionario, no sé si se logra entender. Es decir, a partir de ahora habría que hacer un antes y después de Cristo, antes y después de los estudios científicos de ceremonial. El ceremonial como ciencia, ciencia social del ceremonial, y estudios previos o acientíficos del ceremonial. Es una cuestión para debatir, pero es lo que yo tengo en mente. Yo creo que esto es fundamental porque, insisto, los que estudiamos ceremonial, los profesores, debemos acabar con esta cosa circular de volver a revisar siempre lo mismo, de mordernos la cola con los mismos conceptos. Y esto nos está llevando a la trivialización y a la repetición y a la banalización del ceremonial, y a veces hasta el ridículo, porque que a vos te llamen o te consideren un especialista cuando se muere un rey en el siglo XXI es un poquito ofensivo. Bien, les voy a compartir brevemente cuáles serían los pasos epistemológicos que propone este autor mexicano, Gamboa Rocabado, para tener en cuenta en el diseño de esta nueva metodología que tendrían que tener todos los trabajos científicos. Me estoy dando con esto en la boca cada rato, esperen un minutito. Ahí está. Él llama a la propuesta, a su metodología o a su propuesta metodológica, modelo de diseño de la investigación. Y lo define muy interesantemente como un programa para la construcción progresiva de conocimientos que guía al investigador mientras recolecta la información, permitiendo validar o falsar esos conocimientos o datos. O sea que es algo que te ayuda programáticamente, no te da la solución final ni la solución total, pero te va ordenando los pasos para que vos puedas hacer ciencia en ceremonial. Aclaro que él lo hace referido a ciencia política, pero es perfectamente aplicable a lo nuestro. Los pasos que él sugiere son los siguientes. Definir el o los problemas a investigar. Yo siempre sugiero definir un problema a investigar, porque si nos ponemos con más de uno es un lío manejarlos. Siempre es mejor que abordemos un problema en un trabajo. Después hacemos varios trabajos de varios problemas y ya quizás en esa instancia sí podemos trabajar sobre varios problemas. Pero lo importante es identificar un problema, un tema. Al decir problema me refiero a un tema que nos interesa investigar, ¿sí? Y que tenga además, en el caso de ser ceremonial, dos intencionalidades. Por un lado, la explicación científica y por otro lado, la práctica, porque el servicio a la sociedad también es importante en la ciencia. No puedo hacer una ciencia aislada de la realidad, tiene que ser una ciencia útil para la sociedad. El segundo paso sería recoger o recolectar y ensamblar la evidencia con datos e información, es decir, aprender, así como hacen los sociólogos con una buena base metodológica, a recopilar datos relevantes y después clasificarlos de acuerdo a el tiempo, la edad, o sea, utilizar todas las herramientas que nos da la estadística, cuantitativa y cualitativa, para poder hacer uso de esa información o de esa recolección de datos. Tercero, construir alternativas, es decir, una vez que tengo los datos, puedo clasificarlos y establecer distintas alternativas que me den una solución al problema que he planteado. Después, como cuarto, seleccionar los criterios de argumentación, es decir, qué voy a decir de cada una de esas alternativas, cómo las voy a explicar y cómo voy a argumentar con respecto a ellas, a favor o en contra. Porque la idea, como les digo, es validar o falsar esas informaciones que yo tengo. Entonces, continuamente las tengo que someter a un proceso lógico, al estilo de Popper, para tratar de ver si de alguna manera me resisten la falsación o no. Si resisten la falsación, son verdaderas, las puedo utilizar, o verosímiles, y si no, las debo desechar. Finalmente, después de seleccionar los criterios de análisis, proyectar los resultados, es decir, pensar en cuáles serían aquellas características generales que podrían ser utilizadas como teorías que sean de aplicación en todo el mundo con respecto al ceremonial. Y una vez que tengo todo eso, confrontar los escenarios posibles, y de los escenarios posibles de solución del problema que me planteé inicialmente, tomar una decisión de cuál, pueden ser cuáles, pero prefiero que sea uno solo, cuál,
es la solución que yo voy a proponer para ese problema y la explicación de ese problema. Y finalmente, escribir un documento. He aquí el gran problema, un ensayo. Un ensayo, ustedes saben, es un documento, un tipo de discurso que consiste en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Desde el punto de vista práctico, nosotros siempre escribimos primero el desarrollo y al final, digamos, después del desarrollo hacemos las conclusiones y al final escribimos la introducción, que es un resumen en realidad para que el lector, cuando ingrese al texto, tenga una idea de qué vamos a hablar después y decida ya leer la introducción si le interesa o no. ¿Sí? Si no le interesa, no llega después. Pero en realidad el formato, si bien dice introducción, desarrollo y conclusión, nosotros sabemos que empezamos por el medio, por el desarrollo e investigar, hacemos las conclusiones y recién vamos a la introducción. Entonces decía, escribir un documento, que es un ensayo, y considerando que la mejor manera de hacer un paper, un documento de esta naturaleza, un ensayo, es saber contar una buena historia en forma clara y directa. Es decir, no empezar diciendo era del año la estación Florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro pasa estrellas. Eso, todo eso que acabo de decir, quiere decir era la primavera. Eso es una de las soledades de Góngora, ¿no es cierto? Pero claro, en el barroco se utilizaba esto. Ahora, ustedes por favor no hagan eso en un trabajo científico porque al leer eso la gente automáticamente lo tira al cesto de la basura para ser educado. Porque podría tirarlo en lugares peores. Entonces, yo lo que les sugiero es que el lenguaje científico, para transmitir los conocimientos y las conclusiones en general, que es donde se hace esto, tienen que ser cortas. Ya termino. Tienen que ser cortas y tienen que ser precisas y muy claras y distintas al estilo cartesiano. Entonces, en ese sentido, creo que un buen aporte es eso. Usted dirá, bueno, pero qué difícil que es escribir. Señores, escribir bien es como ser padre bien. Hay que empezar. No hay otra forma que sentarse a escribir, como no hay otra forma para ser padre o madre que sentarse a ser padre o madre y aprender. Entonces no me digan que no saben escribir o que les cuesta escribir, empiecen. El primer trabajo será flojo, el segundo será un poco mejor, el tercero mejor, el quinto y a lo mejor el decimonónico, no sé, será una barbaridad, una perfección. Bien, con esto, y ya cierro, quiero dejarles la reflexión que hago sobre esto. Tenemos que terminar con esto de insistir en la importancia de la experiencia personal o de la trayectoria personal en el rol del ceremonial o en la gestión del ceremonial. Nosotros tenemos que constituir una profesión liberal de nuestra profesión, que es hasta ahora fundamentalmente considerada como un técnico. Les dije de mi lucha en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, que consideraba que era una tecnicatura y no una licenciatura. Les dije educadamente que ellos no tenían por qué decidir eso, que la universidad somos nosotros y que nosotros decidimos qué campo del conocimiento es una carrera y cuál no, no el ministerio. Lo cual, por supuesto, educadamente, no dije así esas palabras, pues si no, obviamente, todavía estaría esperando la carrera. Pero de todas maneras, creo que con esta carrera y con esto que estoy planteando, la carrera es como la excusa para que nos dejemos de jorobar, déjenme usar esta palabra un poco fuera de protocolo, con el tema de volver siempre a los mismos contenidos, a la circularidad, y a insistir en la increíble iridiscencia de las personalidades que forman parte o que han formado parte del ceremonial, más allá de su competencia práctica o técnica, y empecemos a trabajar de un modo científico. De un modo científico que va a contribuir a mejorar nuestra disciplina en el futuro, y si ustedes lo que necesitan es coach o necesitan tratamiento, vayan a un psicólogo y no busquen ceremonialistas de esa naturaleza. Yo lo que los invito es a lograr que entre todos nos pongamos de acuerdo en llevar al ceremonial a una categoría de una disciplina metodológica científica de las ciencias sociales. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ramiro. No te vayas. Vamos a escuchar preguntas, pero también te voy a entregar este hermoso ejemplar. Gracias nuevamente al amigo Cutujian. Un obsequio del resguardo de las obras de arte, patrimonio del Banco Ciudad para disfrutarlo. Un libro excelente. Bueno, ustedes saben, muchas gracias. Tengo un micrófono. Ustedes saben que... Hola. No, acá. Compartimos. Igual soy profesor. Bueno, ustedes saben que una de mis aficiones, bueno, yo estudié filosofía hasta tercer año en la Facultad de Filosofía, después me decidí por la abogacía. Pero si yo hubiera podido ser lo que yo quisiera es ser historiador del arte. Así que este regalo lo valoro muchísimo y se los agradezco profundamente. Hago una labor muy grande a favor del arte. La Universidad de San Pablo de Tucumán es la organización privada de Tucumán que más ha hecho por salvar el patrimonio arquitectónico de Tucumán, y nuestros edificios son todos patrimoniales. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro Albarracín. Recién me dijo Vaquero de Casio Peleamos. Imagínense que nosotros después de esto habíamos estudiado psicología social y usted me vino a patear el negocio. Bueno, vamos a comenzar en la sala si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Albarracín. Vamos a abrir este espacio para que podamos intercambiar también algunas opiniones y gracias a todos los que se suman. Habíamos tenido una sala prevista para un número de personas y les cuento, estamos sumando algunas sillas y espacios porque nos superó lo que pensamos. Gracias por creer eso. Estimado Gustavo, adelante. Sí, buenos días a todos, doctor, un gusto. Escuchando atentamente su disertación, casualmente, y nada es casual, yo estoy a cargo de la dirección de ceremonial y protocolo en un municipio y realmente es muy importante lo que he venido expresando porque a nivel municipal muchas veces no tenemos el alcance de estos conceptos y es importante porque en lo personal estoy buceando en ese aspecto en presentarlo como una ciencia, como un medio de comunicación. Entonces, la verdad es felicitarlo y agradecerle muchísimo por esta disertación y por el material que uno se lleva a raíz de esta ponencia. Gracias. La intención fundamental es despertar en ustedes una inquietud. Sé que no es difícil, es un proceso que vamos a tener que transitar. Para un profesor acostumbrado ya a hacer un doctorado con base metodológica y una maestría, es quizás relativamente sencillo porque ya lo he hecho varias veces. Pero de alguna manera yo lo que quiero es interesarlos, plantearles un norte y decirles, instarlos de alguna manera a que traten en lo futuro de cuando escriban algo lo hagan con una metodología científica para que sus trabajos sean cada vez científicamente mejores. Que no sea solamente una composición tema la vaca, tema la precedencia. No, podemos hacer un estudio de mayor jerarquía, no nos cuesta nada. Leyendo 2 o 3 artículos que además, les aviso, en internet está lleno de artículos de acceso libre sobre metodología de las ciencias sociales. El que realmente quiere, lo puede hacer. Este trabajo que hice, esta ponencia que la estoy haciendo hoy, es en realidad una ponencia pensada para mis alumnos, que tengo 3 tesistas en este momento de grado, y que realmente me termino peleando con ellos porque no quieren incorporar un capítulo de metodología a su tesis. Les digo, si no lo incorporan no se van a recibir. Así de simple, porque no es posible tener un título de licenciado si uno no aborda por lo menos el tema de la metodología de investigación que uno está utilizando. Entonces, bueno, de alguna manera creo que esto va a mejorar a futuro nuestra profesión, la profesión de ustedes. Yo ya estoy en salida, pero de alguna manera creo que es como un objetivo, ¿viste? Como la justicia está allá, vos tenés que perseguirla, lo mejor todavía no está de todo lograda, pero es un norte al que hay que apuntar. Eduardo. Hola, con relación a la investigación científica, ¿cómo suple
justamente para el análisis que no haya bibliografía con rigor científico. Bueno, ese es el gran desafío. Precisamente lo que estoy planteando hoy es que todos deberíamos tratar, incluso los que ya tienen más experiencia, los señores que escriben habitualmente manuales, pensar que esos manuales que escriben, está bueno empezar a verlos desde otra posición. Siempre recomiendo el libro de Rubillard sobre la historia de la cortesía, no sé si lo conocen, yo lo uso mucho. Historia de la cortesía se llama, es un libro de francés, el autor se llama Rubillard, y es un texto que habla del ceremonial, de la etiqueta, pero con una profundidad, una documentación y unas categorías de análisis histórico y político que yo creo que nunca había leído en el ceremonial. Explica después el origen de los guantes, el origen de los platos, pero tiene toda una explicación de la confrontación original entre el sistema protocolar del Ancien Régime en Francia con el sistema de la Revolución Francesa, que en el fondo no han dejado de estar presentes, porque hoy en día de lo que se trata, ustedes saben, es una lucha entre quienes sostienen que la elegancia, que las formas, que la formalidad tiene un sentido, y chicos más jóvenes, gente más joven o gente no tan joven, pero que considera que eso hay que abolirlo, que no es o no va con la democracia, que va en contra de la igualdad. Y por lo tanto, si nosotros no cambiamos y hacemos entender científicamente estas cosas, vamos a terminar como un tapado de piel apolillado, que con el tiempo los jóvenes nos van a mirar como diciendo, eso a mí no me sirve. Entonces nuestra disciplina va a desaparecer. Va a desaparecer, pero se la va a tragar la historia. Entonces, yo lo que pido es que revivamos el ceremonial a través de un intento de profundizar las investigaciones para explicarle a la gente joven o a los chicos o a la gente grande, pero que quiere aproximarse al ceremonial, por qué es importante manejar los cubiertos de una manera, por qué es importante sentarse de una manera a la mesa, qué significan las ceremonias, por qué las ceremonias, por qué tengo que homenajear, a tener actos patrios. Nosotros en la universidad tenemos una escuela, por ejemplo, en contra de mi voluntad, pero así la han diseñado las pedagogas que fueron convocadas, no se hacen festejos patrios, o sea, no se hacen las ceremonias patrias, se conmemoran en el aula. ¿Sí? O sea, haciendo trabajos sobre el 25 de mayo, sobre el 9 de julio, es como que la jornada está dedicada a eso. Es una manera distinta, pero no se hace el acto protocolar. Bueno, todo eso hay que empezar a discutirlo, a ver si a lo mejor estas nuevas modalidades que tienen que ver con la globalización pueden ser estudiadas desde el punto de vista del ceremonial con una manera que los terminemos convenciendo a todos. Bravo. Dos últimas preguntas. Mire, fuimos de Córdoba a Buenos Aires nos venimos a México y vamos a terminar en Bolivia. Cortitos y al toque, doctor. Sí, señor. Muchas gracias. Si estamos hablando de que estos pasos para poder hacer cosas más científicas, necesitamos recolectar evidencia para de ahí partir y crear el problema, etcétera, ¿de dónde tomamos y de dónde partimos esta literatura que, como están comentando, no cuenta con el rigor científico para empezar de ahí, tomar una base y de ahí partir? Eso es mi mayor problema actualmente, que no encuentro literatura y por donde ando en el mundo busco ejemplares para recolectar, autores y demás, y es muy complicado. Bueno, entonces, ¿de dónde partir? Yo, como soy muy vivo, te diría que consultas mi bibliografía. Anotado. Pronto escribiré un libro al respecto. Pero de todas maneras, te diría que cuando no hay bibliografía, lo que hay que hacer es hacer lo que hacen, y si uso una palabra de tu país, los gringos. Es decir, estudios de campo. Hay que ir al campo. Hay que hacerse un cursito de metodología de estadística cualitativa y cuantitativa, con cuestionarios, con entrevistas, lo que fuere, y generar nuestra propia información acerca de cuál es el problema que queremos. Por eso es importante definir un problema por vez, ir a buscar esa información. ¿Por qué? Porque ¿qué problema tenemos o nos vamos a encontrar? El trabajo de campo es caro. Y además, para que sea valedero, vos tenés que tener una muestra que sea representativa del universo a estudiar. Con lo cual tenés que hablar con un metodólogo para que te diga, de esto que vos estás planteando, cuál es el universo y cuál es la muestra. Porque si no,
te va a salir una investigación que de científica no va a tener, va a ser opinología. Entonces, yo te diría, si vos me preguntas puntualmente, la respuesta es estudio de campo. Y cuando haya la bibliografía adecuada, lo que yo estoy incitándolos a ustedes a generar la bibliografía. Totalmente. Vamos a Bolivia y cerramos nuestro espacio de preguntas. Muchas gracias. Me siento totalmente identificada con la exposición. Creo que es una necesidad en todas las áreas. Y en el tema del ensayo preparado para este congreso, he tropezado justamente con el tema de la investigación científica. En el tema planteado, habría que hablar sobre 300 o 400 años. Entonces, muchas referencias, muchas prácticamente ¿Cuál es su perdidas. tema? Porque el ceremonial es de 10.000 años. El tema de etiqueta. Atrás. De etiqueta. De etiqueta, los estilos al comer. Y obviamente empezando desde la... Bueno, tengo una tesista que está trabajando eso y la relación política sobre eso. Rubilloa se lo recomiendo porque ahí hace toda una explicación sobre eso. Pero también hay que trabajar con el libro de Levi-Strauss. Hay que buscar el origen de los usos en la mesa, es decir, cómo el estructuralismo, la antropología, tenemos que ir a la antropología y de la antropología traer datos para poder entender cómo en las culturas primitivas el comer, lo crudo, lo cocido, tiene una simbología y eso se va trasladando formalmente en sociedades donde lo simbólico es importante. Entonces por eso ahí entra el ceremonial. Porque cuando yo como algo crudo o cocido, significa que soy, si lo como cocido soy rico, si lo como crudo soy pobre. Entonces, si lo como cocido soy de la aristocracia y por lo tanto las formas son distintas a si lo como de otra manera. ¿Sí? Está hablando de los orígenes de la sociedad humana. O sea, no estamos hablando de 300 años. Sí, obviamente van por ahí. Pero mi consulta es, ¿cómo se maneja, especialmente si vamos a dirigir nuestros textos a jóvenes, que es lo que usted comentaba, para que no resulte tedioso leer tanta información acumulada? ¿Cómo se puede manejar? Para hacer ciencia hay que leer y estudiar. No hay vuelta. No hay otra solución. Si usted quiere hacer... Hay que cambiar el chip de la Hay que gente. cambiar el chip. Y si usted lo que quiere es ayudar a sus estudiantes, yo tengo manuales escritos para los estudiantes, pero es para los primeros años. Cuando vos planteas una licenciatura de tercero o de cuarto año, ya no leer o leer un manual no es una opción. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ramiro Albarracín.